Así es, sí, Titi, pero no importa, es casi la misma cosa. Nosotros nos portamos muy bien. El doctor Laverne ya está con nosotros y vamos a conversar sobre terapia neural en cicatrices post-cesárea. Ok, todo un título, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué es esto de la terapia neural en cicatrices? Mira, la terapia, primero hay que saber qué es terapia neural. Es un término interesante que está teniendo mucha fuerza, está agarrando mucha fuerza este tipo de tratamientos. Son terapias integrativas que podemos utilizar de manera paralela a la medicina tradicional. La terapia neural se ha utilizado mucho en el tratamiento de dolores agudos, crónicos, de problemas también de enfermedades degenerativas. Y hay que saber que todo nuestro organismo es energía. Entonces nosotros tenemos un cerebro, una médula espinal, que hay que saber que médula espinal son la parte de los nervios, no la ósea. De ahí salen unas ramificaciones que se conocen son como unos troncos, que son los pares craneales, y eso se va como un árbol, pues haciendo las ramificaciones hasta acá, llegar a cada parte de nuestro cuerpo, hasta cada órgano. Entonces el sistema tiene que funcionar de una manera correcta. Cuando nosotros recibimos un estímulo, el cerebro transforma eso de alguna manera en un estímulo bioquímico que luego lo pasa a un estímulo de energía y va al proceso. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué es esta imagen? Pues eso nos dice pues, todas las áreas donde nosotros podemos trabajar de una manera a distancia. Por ejemplo, si yo tengo una patología X, yo puedo hacer una punción, y ahora voy a explicar con qué, en un punto, y eso va a mejorar sobre algún órgano. Esas son guías que nos pueden ayudar para tratar de manera general. ¿Esta es una alternativa novedosa o esto ya tiene tiempo en el mercado? Mira, empezó a manejarse desde principios del siglo XX, por los años 20. Fue descubierta por unos médicos alemanes, dos hermanos que se llaman Hünecke, y ellos empezaron a hacer sus primeros ejercicios y se dieron cuenta que mejoraban algunas cosas. Por ejemplo, se descubrió con una migraña. La hermana tenía migraña, él empezó a utilizar un medicamento que se llama procaína, que es lo que utilizamos, y de pronto se dio cuenta que había inyectado endovenoso y se asustó, que de pronto le podía pasar algo a la hermana. Claro. ¿No? La mujer al día siguiente amaneció bien, sin nada, y después se dio cuenta que no necesariamente nosotros aplicando en zonas específicas podía mejorar este tipo de patología. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que si hay, por ejemplo, una cicatriz, en este caso, que es el tema que nos trata, porque la terapia neural se puede hablar muchísimo y es utilizado para muchísimas cosas, pero en este caso, por ejemplo, si yo tengo una cicatriz, ya sea una cesárea en este caso, o puede ser una cirugía como una histerectomía, hay un bloqueo de la parte energética y muchas veces no nos damos cuenta, o la paciente no se da cuenta que tiene algún tipo de incomodidad, algún problema digestivo, inflamación después de una cirugía, y realmente a veces el tema es que hay un bloqueo energético que las células no permiten. Sí, exacto. Las células están dentro de un área que se llama matriz extracelular, que es como una gelatina que permite a la célula que cuando ella hace un estímulo, ella trabaja a base de energía, se despolariza con el oxígeno, vuelve a normalizarse, pero muchas veces esa fibrosis hace que esa matriz extracelular, que debe ser como una gelatina suave, se ponga dura. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos a base de procaína, que es un anestésico de corta duración que se ha utilizado muchísimo, pero no como anestésico, sino ahora más que nada en terapia neural. Entonces, cuando nosotros inyectamos en una serie de sesiones, vamos suavizando esa matriz para que las células puedan volver a tener esa función adecuada y que los estímulos energéticos puedan pasar a través de la cicatriz. Ok, le iba a preguntar, a medida que van suavizando esas... sí, la fibrosis o la parte... se ve en la parte exterior que, por ejemplo, la cicatriz puede ir como disminuyendo. Inclusive lo podemos usar para algún tipo de cicatrices para minimizarla. Wow. Por ejemplo, en cicatrices hipertróficas, ya ese sería otro tipo de terapia neural. Claro. Que es con procaína, pero definitivamente la parte neural es básicamente para la función. Entonces, si nosotros tenemos una paciente, le hacemos este tratamiento, por ejemplo, lo podemos hacer en cualquier momento, pero si yo generalmente puedo empezar a tratar a la paciente inmediatamente después de una cirugía, cuando voy, le corto los puntos, empiezo a tratar eso. Okay, recién para evitar que eso vaya a generar un bloqueo.
Pero si ya existe un bloqueo, esa paciente puede empezar a sentir mejorías. De repente tenía problemas de estreñimiento y no sabía por qué, iba a mejorar. De repente procesos inflamatorios propios. Hay inclusive datos que dicen que una paciente que tiene un bloqueo por una cicatriz puede aumentar la posibilidad de que aparezcan fibromas en la matriz. Entonces, hay una serie de cosas bien interesantes, bien profundas que se están dando, que se está dando a conocer realmente, porque no es que sea nuevo. Pero ahora es que este está como en Europa se ha venido usando tema. muchísimo, pero nosotros sí tenemos algún tipo de influencia de países cercanos. Por ejemplo, Colombia tiene muchísima experiencia en este tipo de cosas. Dos preguntas. Que es europea, o sea, es española, y ella tuvo cesárea. Y yo cuando, o sea, ella creo que me habló de este tema, pero yo no le entendía muy bien. Sí, claro, es que no es fácil explicarlo. Su cicatriz, o sea, prácticamente estaba nula en no una cesárea. Claro. Sí, que se sabe que las cesáreas, pues muchas mujeres le huyen a unas buscan cesárea para tener el parto más fácil, otras le huimos, como hice yo, pues por la cicatriz y por cuestiones pues de recuperación. Me gustaría saber cuánto tiempo más o menos toma lo que es la terapia neural en cicatrices por cesárea. Supongo que acelera o ayuda mucho al proceso de recuperación. ¿Cuánto tiempo toma esta terapia y si es costosa? No, realmente no es costosa. Se hacen sesiones, digamos, con un periodo de una semana, 2 semanas entre una y otra, un promedio de 5 sesiones. Y realmente no son terapias costosas. Realmente uno puede aplicar la procaína, que es ese anestésico, a manera de pápulas sobre la piel. ¿Duele? Pápulas quiere decir, duele un poquito, arde, un poquito como pequeñas picaditas, se hace a lo largo de la cicatriz, y eso va entonces mejorando hacia abajo, hacia todo el tejido que está bloqueado. Es como una renovación del tejido de esa área. Exacto. Lo importante es que estamos trabajando sobre un desbloqueo de la parte energética de nuestro organismo. Sabemos que nosotros somos energía. Total. Y además el sistema está compuesto por nervios. Entonces, si hay un bloqueo, la función es irregular. No va a fluir. Exacto. No hay ese flujo, exactamente esa es la palabra. Doctor, por ejemplo, la señora que me está viendo en casa en estos momentos y dio a luz tuvo una cesárea hace 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, independientemente del tiempo que tenga, puede realizarse esta terapia. Obviamente, si uno lo hace temprano, pues va a evitar que esto va a ser más que nada de manera preventiva. Claro. Pero si ya hay un problema y muchas veces no se sabe, o sea, no se sabe, puede ser dice, tienes ese problema, ese bloqueo, ¿y por qué tengo tantas molestias? Por ejemplo, hay un caso interesante que leía de un paciente de la gente que empezó a estudiar. Este señor venía con problemas en un brazo, un músculo, un brazo, un hombro que no lo podía mover, había recibido todos los tratamientos del mundo. Llegó a donde los médicos que hacían terapia neural, tenía una cicatriz por un problema de osteomelitis en una pierna, le hicieron terapia neural en la cicatriz y a la semana llegó sin ningún tipo de, moviendo el brazo, sin ningún tipo de... Otro señor que tenía cefaleas, migrañas terribles, le hicieron una infiltración en la vacuna de la viruela que se ponía antes, eran cicatrices feas. Horribles. Y a la semana, 3, 4 días ya no tenía dolores de cabeza. O sea que esto se llama terapia a distancia. Entonces, para ese dibujito que salió allá, nos ayuda a saber hacia dónde, ¿en qué áreas? ¿Dónde podemos nosotros trabajar? Una pregunta así un poco, quizás me diga que no. En Panamá, Seguro Social, ¿hacen lo que es la terapia neural o solamente en centros privados? Que yo sepa, hay muy poca gente haciendo terapia neural en este país. Además, no lo sé, pero porque yo también soy relativamente nuevo en este tema. Hace tiempo que estaba buscando y ya conseguí una manera, a través de una colega de Colombia que me ha estado dando información a través de correos. Claro que sí. Y buscando dónde estudiar, porque nosotros tenemos que ir renovando siempre. Siempre hay que buscar cosas nuevas y cosas que le puedan ayudar a nuestros pacientes a vivir mejor. Y esto yo pienso que es una muy buena alternativa que poco a poco iré ampliando, porque como dije al principio, no es solamente para problemas, digamos, de cicatrices, sino para problemas de enfermedades crónicas degenerativas que también pueden ser manejadas por terapia neural. Igual para pacientes con dolores, ya yo sí había tenido experiencia utilizándola en terapia en pacientes con dolor. Nosotros podemos trabajar de terapia neural a nivel de piel, a nivel más profundo, a nivel, por ejemplo, intraarticular, e inclusive a nivel ya a través del sistema venoso también. Pues obviamente hay que saber manejar cada cosa, no es que cualquiera se va a poner a hacer aplicaciones a lo loco. Hay que tener un entrenamiento, y es un entrenamiento que es, pues como todo,
Debe ser serio, debe ser bien orientado. Así es. Rapidito, ya tenemos que terminar este tema porque el tiempo nos apremia. Pero si usted, ¿cuánto tiempo después de haber se hecho la cesárea se puede hacer esta terapia? Yo puedo empezar a hacerla cuando la paciente va al corte de puntos. Ahí vi. Porque así le ayuda a que la cicatrización sea mejor, más rápida también. Claro. Y obviamente para volver a la conexión de ese bloqueo que se va a producir si ocurre una fibrosis cuando se forma la cicatriz, que es normal. Claro, así es, me encanta. Siempre el doctor Laverne trayendo pues todas esas opciones que tenemos las mujeres para mejorar nuestra salud. Doctor, y usted anda updated, mira. Él se está ya certificando. Gracias, doctor, por este tema y por todos los temas que nos trae aquí.